¿Cuándo empezó con esto? No sé, unos 6 meses, tal vez. ¿6 meses? ¿Por qué tardó tanto en reportarlo? Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Barra Criminológica, un lugar para los entusiastas del estudio del comportamiento criminal y los fenómenos criminológicos de interés. Hoy vamos a invitar al tío Netflix a nuestro episodio y en particular hablaremos de su bebé reno y lo que puede contarnos sobre las víctimas. Así que aquí vamos. Momento. Quiero contarte que ya salió mi libro La masacre de Poseto, Verdades Reveladas. Una obra publicada por Intermedio Editores que reconstruye, analiza y reflexiona sobre un evento inaudito en la historia de Colombia. En diciembre de 1986, un hombre armado con un cuchillo y un arma de fuego, en 2 días, en 3 lugares diferentes, le quitó la vida a 28 personas. Su historia se volvió una anécdota, pero en el libro será todo un recorrido al mejor estilo de la Divina Comedia de Dante. En la descripción de este video te dejo el link para que puedas adquirirlo. Sigamos. Trabajo en un bar y le di una taza de té de cortesía. Estaba llorando y quise subirle el ánimo, pero entonces seguía volviendo una y otra vez y me di cuenta de su fijación. Pero decidí seguirle el juego para satisfacer mi estúpida necesidad de atención y por eso la cara fue ella quien me golpeó. Desde hace ya unas cuantas semanas, la serie de Netflix Bebé Reno o Mi Reno de Peluche ha sido objeto de múltiples comentarios y reflexiones, de entre los cuales he notado algunas tendencias. Hay quienes se han inclinado hacia el fenómeno del acoso, otros han abordado la salud mental, pero han sido muchos los que han expresado su confusión, perplejidad y hasta molestia con el protagonista, Donnie Dunn, quien viene a ser la representación en la ficción de Richard Gatt, el protagonista de toda la historia en la vida real. Para algunos el comportamiento de Donnie es por completo incomprensible y comentarios del tipo no lo entiendo, me asquea lo que hizo o todo lo que le pasó fue su culpa, se repiten una y otra vez con ligeras variaciones en su extensión, redacción, ortografía y nivel de agresividad. Este tipo de expresiones me recordaron casos más cercanos, mediáticos por desgracia, y usualmente relacionados con violencia sexual, en los que ciudadanos inquietos y ávidos por brindar su opinión experta han cuestionado hasta más no poder a las víctimas, llegando incluso a poner en tela de juicio la veracidad del hecho o peor aún, endilgando a las víctimas la culpa de lo que les pasó. Eso era que querían. Toda una profesional y me van a decir que no sabía lo que iba. Solo un retrasado caería en un engaño tan tonto. Fijo lo que querían es que le subiera la nota. ¿Cómo va a ser posible que un adulto hecho y derecho se crea esos cuentos? Para mí, que todo es una trampa para sacarle plata al tipo. Esos culicagados de hoy son así. Si no le dijo a nadie, es porque algo raro pasó ahí. Yo no hubiera hecho eso. Los comentarios siguen y siguen y las víctimas son el foco de un desprecio y un odio difícil de entender, más aún que el propio comportamiento de Donnie en la serie. Y es que, hablando de Donnie, es todo un personaje, ¿no? De hecho, déjame saber en los comentarios si ya viste la serie, cómo te pareció y en especial, ¿qué pensaste del personaje de Donnie?
dejemos a Marta quieta, por favor. Te cuento cómo fue mi experiencia personal. La puesta en escena me gustó, pese a que desde el principio noté una paleta de colores apagada, sin brillo, lo que ya me empezó a hacer pensar que lo que venía no iba a estar divertido. Y lo digo porque algunos clasificaron la serie desde un principio como una comedia. Para mí, en ningún momento fue una comedia. Ahora, el personaje de Donnie. Donnie. Voy a ser honesto. Como espectador, no me resultó simpático. Su comportamiento me confundía y hasta me irritaba. Es más, en varias ocasiones lancé una mirada al cielo en una especie de clamor por paciencia cuando experimentaba la oleada de desesperación. Pero repito, ese era mi yo espectador. Sin embargo, el analista, sentado en una de las butacas del fondo de mi cabeza, notaba ciertas cosas y las sospechas empezaron a surgir. La cuestión es que ese comportamiento extraño, y digo extraño en relación con lo que estaba viviendo por cuenta del acoso de Marta, me hizo pensar que la historia de Donnie tenía matices, que había más de lo que nos mostraban, al menos en los primeros episodios. Esas respuestas paradójicas del personaje no podían ser gratuitas. Donnie no podía ser un simple idiota con mala suerte, masoquista e inefectivo. ¡No! Y bueno, la confirmación llegó en el capítulo 4. No voy a hacer spoilers, tranquilos, para aquellos que no han visto la serie. Pero para quienes ya la vieron, sabrán que allí hay respuestas. Pero no son tan sencillas de digerir. Buena parte de lo que había visto y de lo que después vendría encontraba, entre comillas, su lógica en una historia de victimización. Y aquí es donde todo confluye. Cuando pensamos en una víctima de violencia sexual, difícilmente pensaríamos en alguien como Donnie, ¿cierto? Es decir, en nuestro imaginario, una víctima es una persona destrozada, cuyas emociones están a flor de piel y son acordes con la tragedia que vivió, y por lo tanto esperamos que grite, que llore, que clame por justicia y que se convierta en la mayor defensora y divulgadora de su verdad y busque por todos los medios que su agresor pague y que la sociedad sepa la ruindad de ese ser que le arrebató su paz. En síntesis, esperamos una buena víctima con cuyo dolor podamos empatizar. El problema es cuando la víctima no cumple con nuestras expectativas, o al menos con nuestros imaginarios. En ese punto surgen comentarios como los que mencioné hace unos instantes. Y todo este panorama, mi experiencia personal con Donnie, el conocimiento de ciertos casos, me hizo preguntarme qué hay detrás de esa forma de pensar. ¿Por qué cuestionamos a las víctimas? Bueno, lo cierto es que hay teorías, explicaciones, y bastantes. Varias de ellas tienen que ver con la forma en que procesamos la información. Pero yo quiero mencionarte una que me llama la atención. Y repito, hay muchas más. Pero esta me genera una inquietud que quiero compartir contigo y que espero que te conduzca a una reflexión cuidadosa y profunda. Fui tan ingenuo al creer que esto era algo especial, que cuando un escritor me hizo perder la cabeza y dijo,
Tienes talento, chiquillo. Hay que hacerte famoso. Cada palabra que dijo la creí, porque era lo que siempre quise escuchar toda mi vida. Veo algo en ti. Creo en ti como crees en ti mismo. Y luego hice absolutamente todo lo que él me pedía, porque la fama absorbe los juicios. La inequidad y la injusticia son aspectos de la cotidianidad, pan diario de cada día, y con los que debemos lidiar sí o sí. De allí que pensar en la existencia de un equilibrio superior y que cada uno recibe lo que merece, nos sirve como estrategia para sobrellevar la realidad. Según Malvin Lerner, creador de la teoría del mundo justo, percibir el mundo como un lugar organizado nos ayuda no solo a pensarnos a futuro, es decir, a planear nuestra vida, sino que favorece la construcción de la idea de que hay balance y ello lleva a considerar que la culpa es de la víctima. Me explico. La teoría del mundo justo sugiere que si alguien es honesto, correcto, responsable, obtendrá cosas buenas, pero si llega a actuar de forma contraria, a sí mismo recibirá lo que merece. Por lo tanto, tendemos a cuestionar a las víctimas como una estrategia para lidiar con lo que pasó, apelando a que si eso le sucedió, fue por su culpa, por hacer o dejar de hacer lo que debía. Un efecto adicional que tiene esta forma de pensar es la idea de que si yo me comporto de una manera correcta, soy menos vulnerable y la posibilidad de que algo malo me pase es casi nula. Suena extraño, ¿no? Loco, pero sucede. Y toda esta forma de pensar no es más que un sesgo. Algo adicional que suele ocurrir con esta teoría es que empezamos a buscar y rebuscar en la personalidad, los hábitos, el vestuario, lo que come, lo que escucha, la forma en que camina, el corte de cabello, la edad, el estrato social, la música que escucha, lo que estudia, su trabajo, cualquier dato, el que sea. Todo para reforzar, para confirmar la idea de que lo que le pasó a la víctima fue su responsabilidad. En pocas palabras, escudriñamos hasta el mínimo detalle para determinar si esa víctima se ajusta con la idea que tenemos de cómo debería ser una víctima. Si no, la condenamos. Por otro lado, paralelo a la teoría de un mundo justo, hay un hecho notable: el desconocimiento que hay en torno a los efectos psicológicos que puede ocasionar la violencia sexual. Ese impacto psicológico ha sido muy estudiado y por ello hoy en día sabemos que la intensidad de este va a depender de factores como la edad de la víctima, la relación con el perpetrador, las características de la agresión, el tipo y grado de la violencia, la respuesta del entorno y muchas variables más. Y esto se combina de manera única con las características de la víctima, su historia de vida, rasgos de personalidad, mecanismos de afrontamiento, aprendizajes y demás. Todo ello da lugar a un comportamiento, una expresión particular del trauma que en ocasiones no es el que esperamos de una víctima. A esto, algunos autores lo han llamado comportamientos contraintuitivos, porque ese comportamiento de la víctima va en contra de lo que esperamos que generalmente haga, entre comillas, una víctima real. Pero la realidad es que no es extraño encontrar que una persona que ha sufrido de un delito, por ejemplo, vuelva a buscar a su agresor, o que bromee o minimice lo que sucedió, o rechace los intentos de ayuda,
o crea de principio a fin lo que le dice su agresor y hasta quiera defenderlo, o que tenga un comportamiento hipersexualizado o que decida en definitiva callar. Y es precisamente esto lo que hace de una virtud un tanto oscura la representación de Donnie Dunn. Nos golpea de frente con la certeza de que es una víctima, pero con un comportamiento que no nos parece de una víctima. Es la paradoja que nos molesta y nos incomoda. En el fondo una verdad persiste y es la que Richard Gatt, el protagonista real de la historia de Bebé Reno, mencionó en una oportunidad. No es mi culpa. No es mi culpa. Es porque había una cosa que amaba más en este mundo que a ella, ¿ok? Una cosa. ¿Y saben qué era esa cosa? Odiarme a mí mismo. El trauma es una entidad que adquiere formas a veces insospechadas, atípicas para los ciudadanos de a pie, pero para los profesionales en psicología, psiquiatría, trabajo social, criminólogos, es habitual, aunque no por ello más sencillo de afrontar, pues el desafío de atender de manera adecuada a las víctimas es inmenso y requiere no solo de conocimiento, sino, diría yo, de un equipo de profesionales empático, compasivo, que permita encarar la situación con estándares de buen saber y de respeto a la dignidad de estas personas. Hablando de esta serie con la doctora Luz Estela Rodríguez, quien es la presidenta de la Asociación Colombiana de Criminología, me dijo algo súper poderoso que no tuve el valor de quedármelo para mí. Así que aquí va. Me gustó mucho la serie, sobre todo porque pone sobre la mesa algo importante y es la afectación que tiene el machismo y el patriarcado sobre los mismos hombres, ¿no? Sobre los imaginarios de qué es normal y qué no es normal en la vida sexual y en la vida afectiva de un hombre. También porque creo que es importante evidenciar que a pesar de que las estadísticas muestran que las mujeres tienen una mayor probabilidad a este tipo de violencias, los hombres también son víctimas de violencias y que las mujeres también somos capaces de ejercer violencia. Esta es una variable que pocas veces se advierte y que en el caso de Donnie tuvo mucho que ver con, sobre todo, guardar silencio. Si viste la serie, recuerdas la escena en que va a hablar con sus padres para contarles todo lo que había pasado y en especial tiene una conversación con su papá. Una escena espectacular. ¿Qué tal si me dejas en los comentarios qué pensaste de esa escena? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Lo cierto es que, aunque el porcentaje de hombres víctimas de delitos sexuales no es tan alto como en el caso de las mujeres, es muy cierto que el estigma, la ridiculización y el cuestionamiento hacia sus capacidades como hombre y el temor a no ser creídos son efectos de un contexto cultural machista que ha dibujado una serie de estereotipos para los hombres. De hecho, Richard Gatt, durante la presentación real en la que contó su historia, reconoció que uno de los principales errores que había cometido había sido creer que por ser víctima de abuso había dejado de ser hombre, que su abusador lo había feminizado. Y luego lanzó una pregunta cuya vigencia es permanente
y creo que es necesaria en nuestra cotidianidad. ¿Qué es realmente la masculinidad? Donnie, en efecto, tuvo que afrontar una victimización crónica, un contexto que no favorecía el reconocerse como víctima, y luego tuvo que afrontar la situación con Marta, que claramente lo desbordó e hizo que su vida fuera una bomba de relojería que tarde o temprano estallaría, como vimos que sucedió. El ideal es que ello no tuviera que pasar, que nadie tuviera que pasar por esa situación. No quiero cerrar este episodio sin dejar algunas ideas, sin dejarte algunas ideas. Tal vez sea fácil escudarnos en que no comprendemos la complejidad de la psicología de las víctimas, que desconocemos los laberintos y mazmorras por las que atraviesan, que incluso pensemos que lo que sucedió no nos compete y que el tiempo todo lo resuelve y lo supera. El tiempo no resuelve ni supera nada. O como vimos, convencernos de que las víctimas tienen la culpa de lo que les pasó. Todo se ha convertido en una fórmula propia que nos ayuda a seguir adelante, pero a un costo social muy alto. Y quizás sea el momento de hacer las cosas un poco, solo un poco diferente. Nos invito a que reconozcamos, a que admitamos que el mundo no es justo, y no como una mera frase para quejarnos, sino para poner los pies sobre la tierra. En cualquier situación, por diferentes razones, podemos ser víctimas. Tenemos un cerebro empático, bueno, sí, con psicopáticas excepciones, ok, pero en general es empático. Eso significa que tenemos con qué brindar apoyo, afecto, compañía. Juzgar a las víctimas sin conocer los hechos, sin entenderlas, es juzgar por apariencias, lo cual habla más de nuestras carencias, distorsiones, miedos, sesgos y hasta vanidades. En los tiempos que corren, cargados de individualismo y pedantería, ¿no estaría de más entrar en modo empatía y compasión? Quizá con ello nos sentiríamos más humanos, más cercanos, y hasta veríamos a Donnie con comprensión, y tal vez veríamos en el comportamiento de Marta más allá de su obsesión. Tal vez reconoceríamos en ella atisbos de una historia que podría ser incluso peor que la que Donnie vivió. Una última cosa que quiero dejarte. Desde hace unos cuantos años, la palabra víctima, aunque la utilicé mucho en este capítulo, me hace mucho ruido, ¿sabes? Me parece que tiene una carga violenta en sí misma. Desde mi experiencia he notado cómo la etiqueta víctima ubica a la persona que sufrió un delito en una posición de segunda, pasiva, con apenas el derecho a un hilillo de voz y amarrada por siempre a lo que tuvo que vivir. La palabra víctima condena a la persona a vivir en el pasado, en ese punto en donde su vida cambió a la fuerza. Mi invitación, y lo he hecho en varios espacios académicos, es empezar a hablar de sobrevivientes. Cuando tú sobrevives a algo, está implícita la idea de que avanzaste, de que lo ocurrido no te definió, que lo pasaste, que seguiste adelante, que lo que pasó te dio el impulso para continuar, así sea un día a la vez. Pensar en sobrevivientes y no en víctimas es quizá una forma intangible de darles la dignidad que, tristemente, con frecuencia,
Desde el anonimato y la superficialidad de las redes sociales y la complejidad de nuestras creencias, les negamos. Gracias, muchas gracias por quedarte hasta el final. Terminamos. Se acabó este episodio. Espero que haya sido de tu agrado y si es así, ya sabes, el me gusta, el compartir, el guardar, el comentar, te los agradezco un montón. Como siempre, mi invitación es a suscribirte si no lo has hecho aún. Y hasta que nos volvamos a encontrar, mis mejores deseos van para ti y para los tuyos. Chao.